Muchas gracias, Claudio. Como contaba, disculpen por el retraso. Estamos esperando aprobar el ingreso familiar de emergencia, que es un proyecto muy bonito que tiene que ver con la conversación de fondo que les quiero plantear, de cómo estas crisis nos demuestran tres cosas, y lo dejo aquí como introducción. Tres cosas que en la cotidianidad no nos damos cuenta, pero crisis como esta nos ponen sobre la mesa una conversación que estaba pendiente, yo creo, hace algunos años en Chile. Lo primero es que vivimos en comunidad, nos necesitamos como comunidad y tenemos que enfrentar estas crisis en comunidad. ¿Y por qué es tan relevante ese punto inicial? Porque veníamos de una etapa de fricción y que en realidad parecía que el mundo que estábamos creando era más bien de contradicciones. Eran empresas versus Estado, era gobierno versus oposición, era pobreza versus riqueza o riqueza versus pobreza. Y yo le tenía un poco miedo porque se había instalado ese debate como parte de la dinámica social y como un debate legítimo, pero sobre todo útil. Y yo particularmente siento que eran los debates más inútiles e infértiles que podíamos tener, porque en la vida real, en la comunidad, ambos actores son parte, o sea, ambas partes siempre son parte de la misma comunidad. Y para ponerlo en perspectiva, en realidad riqueza y pobreza son interdependientes en una sociedad como la que tenemos, parte de lo que estaba explicando Juan. En realidad, empresa y Estado son parte de la misma solución en una crisis como esta, y en realidad gobierno y oposición se necesitan para salir adelante en una crisis como esta. Eso es lo institucional, pero llevado esto a la comuna o al barrio es aún más evidente. Una crisis como esta nos demuestra que los más sanos tenemos que proteger a los más vulnerables, que son adultos mayores o gente con discapacidad que está en crisis, que los con más patrimonio tenemos que proteger a los con menos patrimonio porque son los que se quedan sin ingresos, en que el trabajo formal es lo más importante porque la informalidad es lo que te deja en la precariedad. Por tanto, esta conversación del valor de la comunidad creo que es una conversación que hay que poner por delante y más allá de la pega de uno, que es hacer políticas públicas en general. Yo creo que hay que reinstalar este debate del valor de la comunidad. Y eso sienta tres principios bien básicos en la lógica de la comunidad. Primero, que lo público no es simplemente lo estatal. Lo público es lo que corresponde a todos. Juan lo estaba explicando, pero creo que es lo que ha hecho la CPC, pero que en el barrio ha hecho el pequeño emprendedor que ayuda al vecino, que básicamente la tarea de lo público pasa a ser una tarea colectiva, no solo en crisis, sino que ojalá en lo que viene. Que crecimiento e igualdad, yo diría que es parte de la misma idea de la comunidad, no son, como nos hicieron creer en la Guerra Fría, partes contradictorias de una misma reflexión, que sin crecimiento no existe ninguna posibilidad de hacer justicia, y sin justicia el crecimiento se transforma en un argumento vacío del desarrollo, porque no tiene escala humana, y por lo tanto tenemos que volver a poner esa conversación sobre la mesa, entendiendo que se necesitan unas a otras. Y la tercera, lo dije, que lo más difícil hoy día para mí está haciendo el clima político, porque si bien hemos entendido que empresa y Estado no necesitamos, y acá nosotros dos, pero el gobierno con la CPC hemos hecho grandes cosas en este poco rato para encontrar soluciones, si bien hemos demostrado que sin crecimiento no tenemos que cómo financiar mejor política social o más justicia, y se necesitan básicamente esta lógica, todavía no hemos tenido la madurez institucional para saber que gobierno y oposición tienen que ponerse en una misma agenda y construir una agenda común en crisis como esta. Hemos hecho un esfuerzo sublime en el gobierno para tratar de encontrarnos en esto con la oposición, y yo vengo bien deprimido porque siento que ha ido ganando otra vez la lógica de la fricción por sobre la lógica de la colaboración, y eso puede ser un problema para salir de esta crisis. O sea, para decirlo en frío, cada vez que siento que alguien cuenta como que aumentaron las cuarentenas como parte de un éxito y de un fracaso del gobierno, creo que tenemos un problema, o cuando alguien siente que fracasa un proyecto de ley del gobierno y otro lo siente como un éxito, tenemos un problema. Y quiero decir ya, primer gran valor, la comunidad es parte principal de las cosas que aparecen en esta crisis. Lo segundo es que volvimos a hablar de pobreza. Una conversación que estaba como escondida bajo la alfombra hace mucho tiempo, como que el tema pobreza era un tema que se había transformado casi en una discusión tabú. Era mucho más bonito hablar de clase media, era mucho más bonito incluso a veces, o una mejor parte de la conversación pública, conversar incluso de lo que había que quitarle a los ricos para hacer más justicia, y no habíamos conversado en serio de pobreza, estaba como escondido en nuestra agenda, y por primera vez estamos conversando de pobreza en serio, de la pobreza que genera hambre, de la pobreza que puede generarte exclusión de verdad, de la pobreza que te puede dejar al margen ya no solo de la integración social o la cohesión social, sino que en crisis como esta incluso la posibilidad de tener sustento básico para tu familia, y por lo tanto creo que pone encima de la mesa otra vez una conversación pendiente en la sociedad chilena, que eso que decíamos pobreza, 8 punto tanto o 20 punto tanto si la pobreza multidimensional, debe ser la prioridad principal en la estrategia de lo que viene. O sea, que la pobreza no solo duele, sino que tiene que transformarse en la prioridad de la agenda hacia adelante, porque efectivamente la precariedad de esa pobreza hace que cualquier
tambaleo en nuestro modelo de crecimiento los deje absolutamente desprotegidos y por lo tanto que la verdadera conversación debería ser volver a focalizar las políticas sociales en ese mundo que lo teníamos bastante olvidado en nuestra agenda. Y la tercera gran reflexión o parte de la introducción, que yo creo que es la más importante, que básicamente, vuelvo a la lógica de las fricciones, estábamos atrapados en los últimos, no solo desde la crisis social, yo creo que venía una agenda hacia adelante, en una crisis de confianza institucional profunda, pero que no era una crisis generada solo porque no teníamos proximidad, sino básicamente porque las instituciones a veces no estaban dando el ancho institucional que se requería para encontrar soluciones. Me quedo con el que alcancé a escuchar de Juan, el Estado tiene un déficit acá y a nadie le gusta decirlo, pero de eficiencia, de eficacia, de focalización, tiene una forma de resolver los problemas que no estaba siendo bien hecho. También voy a ser justo con lo que pasa con las empresas. Yo creo que las empresas, su institución de control incluso ético interno estaba fracasando en algunos ámbitos y hacía que muchas veces su respuesta a las soluciones o los problemas éticos que tenían eran mucho más largos, y algo que en mi vida privada lo dije muchas veces cuando me tocó trabajar con empresas, y que la relación con los entornos institucional no estaba bien resuelta. Si bien grandes empresas en general lo resolvían mejor, medianas o empresas en desarrollo, la relación con el entorno no estaba bien resuelta. Por lo tanto, como tercer grande reflexión es que el cuidado de las instituciones, la evolución de las instituciones y la eficacia de las instituciones tiene que ser parte de la conversación que viene. Entonces, como la respuesta es cuál es la respuesta social empresarial a la reflexión, estas tres reflexiones las dejo como parte previa diciendo: primero, tenemos un desafío gigante de recuperar el valor de la comunidad como eje del motor de cohesión social en lo que viene, y eso significa una conversación distinta y cambios distintos en lo que estamos haciendo, y la crisis nos puede dejar fracturada la comunidad o darnos una oportunidad de que la comunidad vuelva a ser parte del eje de desarrollo, y eso significa necesitamos todo en esta estrategia y menos fricción. Lo segundo, igualmente fuerte, o lo tercero, es la ineficacia institucional y cómo tenemos que autocuestionarnos el rol que jugamos las instituciones para satisfacer la demanda. Yo soy malo para andar diciendo es que las empresas no hacen esto o el Estado no hace esto. Yo creo que aquí hay un acto hacia adentro que tenemos que hacer todos los que jugamos roles institucionales, y eso incluye a la élite, y lo digo así abierto ya que estamos en Icaria. O sea, creo que la élite ha jugado un mal rol los últimos 10 años y ha ido encapsulándose en esta discusión, encerrándose en la discusión y teniéndola en sus propios patios y en sus propios barrios, y con una mirada un poco vertical de la relación con los terceros. Y básicamente el tercer gran eje, el problema de la pobreza, como yo creo la agenda número uno, lo que tiene que transformar Chile, la pobreza ya no mirada, insisto, como desde la lógica de la caridad y que vamos a ayudar a los pobres, sino como una lógica de justicia, en que los pobres tienen que ser protagonistas del desarrollo y hay que hacer lo que en filosofía se llama igualdad democrática, una estrategia más bien de desigualar los esfuerzos, entendiendo que hay una parte de la sociedad chilena que no importa el esfuerzo que haga o el mérito que le ponga, no va a poder romper ese círculo si el resto de la sociedad no le pone el impulso hacia adelante. Entonces, dejo estas tres cosas, yo me voy a saltar la presentación, soy más bueno para las pizarras que las presentaciones en generales, pero decirle cómo estamos trabajando estos tres ámbitos rápido. Primero, el valor de la comunidad. Yo creo que lo más importante en esta lógica ha sido trabajar específicamente en una estrategia que yo diría que es convocante respecto a cómo vamos a enfrentar ese desafío. Lo primero, no quiero hablar más de lo que está haciendo la CPC, pero creo lo primero entender que si definimos que lo público no es lo estatal, poner como horizonte metas de satisfacción que tienen que ver con cómo los que pueden colaboran a la crisis que está dando la pandemia. Eso ha significado llamar a empresas a ayudar en algunos lados, llamar a ONG a colaborar en algunos lados, pero con resultados concretos. ¿Cuál es la medida de satisfacción acá? Es cómo nos movilizamos en el mismo ámbito, pero también ser mucho más eficaces en un Estado que, más que decir yo voy a ayudar al adulto mayor que está parado en Puente Alto y no tiene que darle solución el problema, también a movilizar la comunidad local a resolver este problema. Y eso ha significado varias cosas, desde llamados que nos llegan al ministerio a veces, gente que me dice, oye, tengo un vecino que tiene 80 años y no tiene quien le lleve comida, a respuestas que nosotros le hemos dicho. Bueno, usted podría, métase a una página que se llama Cuenta Conmigo y usted puede ser quien solucione el problema, pero una estrategia básicamente de cohesión social mucho más fuerte en comunidad, que después las preguntas lo resuelvo. Después, en materia de pobreza, que yo creo que el desafío que esta crisis nos ha puesto más fuerte, con el presidente hemos trabajado en tres grandes ámbitos, yo quiero resaltarlos porque cuesta entenderlo ante la lluvia de anuncios. Uno, una estrategia específica para trabajar con las personas con contratos de trabajo frente a la crisis. Esos son dos cosas, ya lo hemos hablado: protección al empleo con todas sus dimensiones, que dejar en suspenso la relación laboral es la mejor forma finalmente de que las expectativas de recuperar la pega, pero además mantener el ingreso, son lo más importante y relevante en este ámbito. Y otro, que es el subsidio al ingreso mínimo, que básicamente que el Estado por primera vez hace transferencias directas al sueldo,
de una persona para garantizar un piso de 300.000 pesos líquidos a todo trabajador de jornada completa, lo que te permite, que justo el 10% de menos ingresos de Chile, lo que te permite que esas familias, que son las que están en la línea de la pobreza, justo en el borde de la clase media vulnerable, mantener mayores ingresos. Dos, se anunció ayer el ministro Briones, con el presidente, una estrategia para el mundo de trabajadores honorarios, más precarizados, lo que significa en la práctica darle una especie de seguro de desempleo general. Y tres, la pelea que estoy teniendo en el Congreso muy fuerte, una estrategia para el mundo informal, 26% de los chilenos, que es una tragedia gigante, que en situaciones como esta se verá toda la tragedia que significa, no tienen ningún modelo de protección, nada, generando un ingreso familiar de emergencia. Y con un propósito, los tres, que básicamente la inversión social que hagamos no se transforme finalmente en más pobreza porque afecta crecimiento o afecta la responsabilidad fiscal en el mediano plazo, y con una pelea con la oposición, como el debate de Weber entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, centrado entre la convicción de lo que tenemos que hacer y la responsabilidad de que se pueda hacer para no hacer falsas promesas y expectativas que hagan que la gente quede fuera del sistema. Y tres, mejoramiento institucional. Yo estaba súper embarcado en esto, pero bueno, la crisis lo suspendió hacia adelante, un trabajo súper amarrado con Hacienda para hacer más eficaz el gasto en general del Estado, y eso ha significado en la práctica que por primera vez pusimos el observatorio del gasto. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un brazo muy musculoso que es que evalúa los programas ex ante, todos los programas sociales de la estrategia de gobierno, y cambiar esta idea de una evaluación solo ex ante, sino que la evaluación ex post signifique también una especie de sanción a programas sociales que no funcionan. Cierro con esto para conversar más de fondo. No me voy a pegar en la lista de supermercados lo que estamos haciendo porque no soy bueno para eso, y si no, creo que han visto las noticias los que nos están escuchando, sino más bien en el propósito. Y por eso cierro en el propósito, que yo creo que en la gran conversación de lo que viene, desde la mirada del gobierno, de la mirada mía particular, el propósito de la conversación tiene que ser recuperar la credibilidad de las instituciones y en particular del gobierno como un hacedor de cosas, alguien que soluciona problemas. Y esto que antes era mirado como cosismo, yo creo que tiene que ser la recuperación del bienestar o de la calidad de la política desde una perspectiva ideológica. Yo creo que la doy claramente, el valor de o sea, bajado esto filosóficamente lo que estamos diciendo, que el país que nos imaginamos tiene que ser un país que tiene valores comunitarios más profundos, en que la pobreza vuelve a ser parte de la agenda y que en cuidado de las instituciones es parte de una agenda política prioritaria. Eso es la mirada desde el punto de vista del relato, pero desde el propósito, si esto no se traduce en mejoras concretas de los ciudadanos, la desafección de los ciudadanos con nosotros va a ser total, y la crisis nos obliga a redoblar el esfuerzo. Yo creo que la crisis social de la pandemia, porque tenemos que ser más eficaces en juntar esos dos puntos conectores, que este gran relato, que yo creo que existe, que creo que por eso también somos gobierno, tiene que traducirse en soluciones que lleguen directamente al living del hogar de las casas, porque si no la brecha hace que finalmente la gente deje de desconfiar, y tenemos un desafío político e institucional gigante, que si esto se traslade acá al Congreso, y en el Congreso tenemos una forma distinta de resolver los conflictos, tenemos una posibilidad de solución. Me meto después, Claudio, si me quieres preguntar, ahí veo más duro la fragilidad del sistema hoy día. De acuerdo.